En la mansión más grande de la ciudad, donde las lámparas brillaban como estrellas y el mármol parecía hielo pulido, vivía un silencio que asustaba más que cualquier grito. No era un silencio normal. Era el silencio de dos niños. Los gemelos del millonario Héctor Valverde tenían 10 años y nunca, jamás, habían dicho una sola palabra. Ni una. La gente decía muchas cosas. Que nacieron así. Que un médico falló. Que la madre se volvió loca. Que el padre compró la mansión para esconder la vergüenza. Que la familia estaba maldita. Pero lo único cierto era esto. Cada mañana, los gemelos se sentaban en la mesa larga, frente a platos caros que casi no tocaban, y miraban al vacío con ojos que parecían demasiado viejos para su edad. Y Héctor, el hombre que podía comprar lo que quisiera, no podía comprar una voz. Los doctores iban y venían. Los terapeutas intentaban de todo. Los maestros privados se rendían. Y el padre, con traje perfecto y corazón roto, solo apretaba los puños como si pelear con el aire pudiera arreglar el mundo. Hasta que un día llegó Luz, la nueva empleada doméstica. Era joven, sencilla, con manos gastadas y una mirada que no bajaba la cabeza ante el dinero. No preguntó por qué la casa se sentía fría. No preguntó por qué todos susurraban. Solo trabajó. Y observó. Observó cómo los gemelos se miraban entre ellos como si compartieran un idioma secreto. Observó cómo se tensaban cuando el padre se acercaba. Observó cómo, por las noches, uno de ellos se tapaba los oídos como si escuchara algo que nadie más escuchaba. Luz sintió algo raro, no era que los niños no pudieran hablar. Era como si no les permitieran hacerlo. Una noche, mientras limpiaba el pasillo del segundo piso, escuchó un sonido pequeño. Casi nada. Un suspiro, una tela rozando la pared, y luego un golpe leve. Luz se detuvo. Miró la puerta al final del pasillo, la única puerta que siempre estaba cerrada. Y en ese momento, lo entendió, el silencio de los gemelos no era un misterio médico. Era un secreto. Un secreto enterrado en esa casa con dinero, con miedo, y con alguien dispuesto a mantenerlo así para siempre. Pero Luz no lo sabía todavía. No sabía que, muy pronto, haría algo que nadie imaginó, algo que rompería la mansión por dentro y haría temblar al mismo millonario. Y, por primera vez en 10 años, alguien hablaría. Héctor Valverde tenía todo lo que la gente envidiaba: empresas, autos de lujo, un jardín que parecía parque, y un nombre que abría puertas sin tocar. Pero cada noche, cuando la casa quedaba en silencio, Héctor se quedaba solo con la misma pregunta: ¿por qué sus hijos no hablaban? Los gemelos se llamaban Bruno y Santiago. Eran idénticos, con el mismo cabello oscuro y la misma mirada seria. A veces parecían estatuas vivas. No jugaban como otros niños. No peleaban. No pedían nada. Solo obedecían. La mansión funcionaba como un reloj. El mayordomo, señor Ramírez, daba órdenes con voz seca. Las cocineras evitaban mirar a los niños. Los guardias caminaban como sombras. Nadie reía fuerte. Nadie preguntaba demasiado. Luz empezó su primer día con una regla clara: aquí no se habla de la familia. Se lo dijo Ramírez, sin mirarla mucho. Y agregó algo más, casi como amenaza: y menos de los niños. Luz asintió. No porque aceptara, sino porque sabía esperar. En la cocina, vio a los gemelos por primera vez. Estaban sentados, limpios, perfectos, como muñecos caros. Héctor estaba frente a ellos, intentando sonreír. Les mostró un juguete nuevo, un dron pequeño. Miren, esto vuela, dijo Héctor, con voz cuidadosa. Los gemelos ni parpadearon. Pero Luz notó algo. Cuando Héctor habló, Bruno apretó la servilleta con fuerza. Y Santiago bajó la mirada, como si le doliera escuchar. Héctor suspiró, se levantó, y se fue. No estaba enojado. Estaba cansado. Como un hombre que carga una montaña en el pecho. Más tarde, Luz limpió la sala y encontró una caja vieja en un estante alto. Dentro había dibujos de niños. Casas, flores, y dos figuras pequeñas con bocas tachadas en rojo. Luz sintió un escalofrío. Esa noche, mientras cambiaba sábanas, vio algo peor. En el cuarto de los gemelos, la puerta del closet tenía marcas. Raspones. Como si alguien hubiera golpeado desde adentro. Luz tocó la madera, despacio. Los gemelos estaban sentados en la cama,
mirando al suelo. Santiago levantó la cabeza y la miró directo a los ojos. Fue una mirada intensa, suplicante. Luz entendió sin palabras. Ese niño quería decir algo. Algo grande. Pero no podía. Entonces Luz hizo lo que nadie hacía allí. Se acercó despacio, se agachó a su altura y habló suave, como si fuera un secreto. No tienes que hablar ahora, dijo. Pero si algún día quieres decir algo, yo estaré aquí. Santiago tragó saliva. Sus labios temblaron un segundo. No salió sonido. Pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Y Bruno, que parecía más duro, giró la cara hacia la pared, como si escondiera rabia. Esa misma madrugada, Luz escuchó pasos en el pasillo. Se asomó apenas. Vio a Ramírez caminar hacia la puerta cerrada del final, con una llave en la mano. Entró. Y cerró. Luz sintió que su corazón golpeaba fuerte. ¿Qué había detrás de esa puerta? ¿Por qué Ramírez iba allí de noche? Y sobre todo, ¿por qué los gemelos miraban siempre hacia ese pasillo como si allí viviera su miedo? Los días siguientes, Luz trabajó como siempre, pero con una idea fija en la cabeza. Observaba cada detalle, cada gesto, cada mirada de los gemelos. Y, poco a poco, la casa empezó a mostrar grietas. Ramírez era amable con Héctor, pero duro con todos. Caminaba con orgullo, como si la mansión le perteneciera. Cuando hablaba con el personal, lo hacía con desprecio. Y con los gemelos, tenía una atención especial, fría, controlada. Les tocaba el hombro, les acomodaba el cuello, pero sus dedos apretaban un poco más de lo normal. Una tarde, Luz vio a Santiago en el jardín, solo. Tenía una pelota en las manos, pero no la lanzaba. Solo la apretaba, mirando el cielo. Luz se acercó con cuidado. ¿Te gusta el jardín?, preguntó. Santiago la miró y negó con la cabeza. Luego, con manos temblorosas, tomó una ramita y dibujó en la tierra una puerta y un círculo negro detrás. Luz tragó saliva. ¿Esa puerta, la del pasillo?, susurró. Santiago asintió rápido. Sus ojos se llenaron de miedo. De pronto, Bruno apareció. Caminó hasta ellos, y sin decir nada, borró el dibujo con el pie. Su mirada fue dura, como si regañara a su hermano. Pero Luz vio algo escondido en su cara. No era enojo con Santiago. Era terror. Esa noche, Luz escuchó un golpe fuerte. Venía del piso de arriba. Subió en silencio y se detuvo cerca del cuarto de los gemelos. La puerta estaba entreabierta. Dentro, vio a Ramírez de espaldas, inclinándose hacia Bruno. No hagas señales, dijo Ramírez, con voz baja. Recuerda lo que pasa si lo haces. Bruno temblaba. Santiago tenía las manos en los oídos. Luz sintió rabia, pero se obligó a no moverse. Ramírez salió del cuarto y caminó por el pasillo. Luz se escondió detrás de una columna. Cuando él pasó, ella vio en su mano una pequeña libreta negra. Al día siguiente, Héctor regresó temprano de una reunión. Su rostro estaba cansado, pero traía una esperanza pequeña. Hoy viene un nuevo especialista, anunció. Dicen que es el mejor. Ramírez sonrió. Una sonrisa falsa. Cuando el especialista llegó, un hombre tranquilo con lentes, intentó hablar con los gemelos. Les mostró imágenes, les pidió que señalaran objetos. Bruno y Santiago obedecieron, pero sin emoción. El especialista miró a Héctor con cuidado. Señor Valverde, dijo, su hijo no parece incapaz. Parece condicionado. Como si alguien le hubiera enseñado que hablar es peligroso. Héctor se quedó helado. ¿Peligroso? ¿Quién haría eso? Ramírez intervino rápido. Doctor, con respeto, usted no conoce a estos niños. Han sido así desde pequeños. Pero Luz vio algo, la mano de Ramírez tembló un segundo. Esa noche, Luz no pudo dormir. Algo estaba muy mal. Y decidió que ya no podía ser solo una empleada. Bajó a la cocina y abrió un cajón donde guardaban llaves extras. Tomó una pequeña linterna y subió, despacio, hasta el pasillo del final. La puerta cerrada la esperaba como una boca. Luz temblaba. Su corazón gritaba no. Pero algo más fuerte dentro de ella decía sí. Se arrodilló y miró la cerradura. Estaba nueva. Como si la hubieran cambiado hace poco. En ese instante, oyó pasos.
Se escondió, conteniendo la respiración. Ramírez apareció otra vez, y esta vez no venía solo. Venía con Héctor. Y Héctor, sin saberlo, caminaba directo hacia el mismo lugar donde el miedo de sus hijos parecía vivir. Luz observó desde la sombra. Ramírez hablaba con Héctor en voz baja. Señor, usted está muy estresado, decía Ramírez. Debería descansar. Yo me encargo de que todo esté en orden. Héctor se pasó la mano por la cara. Quiero respuestas, Ramírez. Ya no puedo verlos así. Son mis hijos. Yo, fallé. Ramírez puso una mano en su hombro, como amigo. Usted no falló. Hay cosas que no se pueden cambiar. Luz sintió náuseas. Esa frase sonó como una sentencia. Cuando Héctor se fue a su despacho, Ramírez volvió al pasillo y sacó la llave. Abrió la puerta. Entró. Cerró. Luz esperó. 1, 2, 3 minutos. Entonces decidió. Caminó hasta la puerta, pegó el oído y escuchó algo que le heló la sangre, un sonido de cadena. Y luego un llanto ahogado, como de alguien intentando no hacer ruido. Luz no pensó más. Bajó corriendo y fue directo al despacho de Héctor. Tocó la puerta con fuerza. Señor Valverde, dijo, perdón, pero tiene que venir ahora. Héctor abrió, sorprendido. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurrió? Luz tragó saliva. Sus hijos, no es que no puedan hablar. Es que tienen miedo. Y ese miedo viene de esa puerta del pasillo. Héctor se quedó blanco. ¿Qué puerta? La que siempre está cerrada. La del final. Héctor caminó rápido, sin escuchar explicaciones. Subió las escaleras como un hombre que corre hacia su propio destino. Luz iba detrás. Llegaron al pasillo. Héctor miró la puerta cerrada. Sus ojos se estrecharon, confundidos. ¿Por qué está cerrada? Preguntó. Ramírez apareció de la nada. Señor, dijo, nervioso, esa habitación está en reparación. Héctor lo miró con una frialdad que Luz no había visto antes. Dame la llave. No la tengo ahora mismo. Héctor dio un paso, y Ramírez retrocedió. Fue la primera vez que el millonario no parecía un hombre roto, sino un padre dispuesto a pelear. Héctor llamó a un guardia. Rompan esa cerradura. Ramírez abrió la boca para hablar, pero no salió nada. El guardia golpeó. La cerradura cedió con un crujido. Héctor abrió la puerta. Y lo que vio le cambió la vida. Dentro no había reparación. Había una habitación pequeña, sin ventanas, con una silla vieja, y cadenas en el suelo. En una esquina, había una caja con grabadoras antiguas, cintas, y una libreta negra, la misma que Luz había visto. Héctor caminó, temblando, y abrió la libreta. Eran notas. Día 14, Bruno casi habló. Castigo, silencio total. Día 33, Santiago lloró fuerte. Castigo, cuarto oscuro. Día 60, recordarles que mamá se fue por su culpa. Héctor dejó caer la libreta. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Qué es esto? Susurró. Luz miró a Ramírez. Y en la cara del mayordomo había algo feo, vergüenza mezclada con orgullo. Usted me lo pidió, dijo Ramírez, casi sin voz. Usted quería que fueran perfectos, que no dijeran nada de lo que pasó. Héctor se quedó helado. ¿De lo que pasó, con su madre? Ramírez tragó saliva. Y entonces, desde el pasillo, se escuchó un sonido que nadie esperaba. Un sonido pequeño. Una palabra rota, temblorosa. Papá, susurró Santiago. Héctor giró como si lo hubiera golpeado un rayo. Los gemelos estaban en la puerta. Santiago lloraba. Bruno tenía los puños cerrados. Y por primera vez en 10 años, la mansión escuchó la verdad intentando nacer. El aire se volvió pesado. Héctor miró a sus hijos como si los viera por primera vez. Santiago temblaba, pero no retrocedía. Bruno apretaba la mandíbula, como si sostuviera un volcán por dentro. Héctor dio un paso hacia ellos. Santiago, dijo, con la voz quebrada, ¿tú hablaste? Santiago respiró fuerte, como si cada palabra fuera una montaña. Papá, la voz se le cortó, nos hizo callar. Bruno miró a Ramírez con odio. Y entonces, sin hablar, levantó la mano y señaló la habitación.
Héctor entendió, no era solo miedo. Era abuso. Era control. Era una cárcel. Ramírez intentó recuperar el mando. Señor, por favor, cálmese. Los niños están confundidos. Yo solo seguí instrucciones. Héctor se acercó a Ramírez con una furia silenciosa. ¿Qué instrucciones? Preguntó. ¿Quién te dio derecho de encadenar el alma de mis hijos? Ramírez tragó saliva. Miró alrededor, como buscando apoyo. Pero no lo había. Usted siempre tuvo miedo del escándalo, dijo Ramírez, temblando. Cuando la señora murió, todos preguntaban. Usted no quería que los niños hablaran de esa noche. Usted dijo, que no digan nada, cueste lo que cueste. Héctor cerró los ojos. Esa frase le cayó como piedra. Porque era verdad. Héctor recordó la noche del accidente. La madre de los gemelos, Elena, había muerto en un choque. Los periódicos querían detalles. Los socios querían calma. La familia quería explicaciones. Y Héctor, en su desesperación, había dicho palabras sin pensar. Que no digan nada. Pero nunca imaginó esto. Nunca imaginó cadenas. Nunca imaginó amenazas. Héctor miró la libreta otra vez. Luego miró a Santiago. Hijo, dime, ¿qué te decía? Santiago lloraba. Que, mamá se fue por nosotros. Que, si hablábamos, tú nos ibas a dejar. Que, tú te ibas a enojar. Héctor se llevó las manos a la cabeza. Un hombre rico, poderoso, roto como niño. Dios mío, susurró. ¿Qué les hice? Bruno dio un paso al frente. Su voz salió de golpe, áspera, como un grito guardado por años. Nos robó la voz. Dijo Bruno, señalando a Ramírez, nos encerraba. Nos apagaba las luces. Nos decía que hablar era traicionar a mamá. Héctor se quedó sin aire. Luz sintió un nudo en la garganta. El personal, que había subido por el ruido, miraba con horror. Ramírez levantó las manos, desesperado. Yo solo protegía a la familia. Héctor lo miró con una calma peligrosa. No protegiste a mi familia. La destruiste. Héctor llamó a seguridad. 2 guardias sujetaron a Ramírez. El mayordomo gritó, pero su voz ya no tenía poder. Cuando se lo llevaban, Ramírez miró a Luz con odio. Tú no tenías derecho. Luz lo miró firme, sin gritar. Ellos sí tenían derecho a vivir. Ramírez fue sacado de la mansión. Pero el daño no se fue con él. Héctor se acercó a sus hijos. Los abrazó con fuerza, como si quisiera volver el tiempo atrás. Perdónenme, repitió. Perdónenme, yo tuve miedo. Y por mi miedo, ustedes pagaron. Bruno no lo abrazó de inmediato. Se quedó tieso. Santiago sí, llorando fuerte. Héctor entendió, el perdón no se compra. Se gana. Y tal vez tardaría años. Esa noche, Héctor se quedó sentado frente a la puerta rota, mirando el cuarto oscuro. Y por primera vez, el millonario entendió que la pobreza más grande no era no tener dinero. Era no tener valentía para enfrentar la verdad. Los días siguientes fueron extraños, como cuando una tormenta se va y deja todo mojado, roto, pero con aire más limpio. Héctor cerró esa habitación para siempre. La mandó destruir. No quería paredes que guardaran dolor. Pero sabía que, aunque tirara ladrillos, no podía tirar los recuerdos. Llevó a Bruno y a Santiago con especialistas, no para arreglarlos, sino para ayudarlos a sanar. Por primera vez, no buscaba que fueran perfectos. Buscaba que fueran libres. Al principio, los gemelos hablaban poco. A veces Santiago decía 2 palabras y se cansaba. Bruno se quedaba callado y miraba por la ventana como si dudara del mundo. Había noches en las que se despertaban con pesadillas. Había días en los que el silencio volvía, como una sombra vieja. Pero algo cambió. Porque ahora el silencio ya no era impuesto. Era un proceso. Un día, en la cocina, Santiago miró a Luz y le dijo muy bajito. Gracias, por verme. Luz se quedó quieta. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No era una frase grande. Pero era un milagro. Bruno, que siempre parecía más duro, se acercó después y dejó sobre la mesa un papel doblado. Luz lo abrió. Era un dibujo, 2 niños con bocas abiertas,
y al lado una mujer pequeña, con un delantal, sosteniendo una linterna. Abajo, una frase escrita con letras temblorosas. Tú prendiste la luz. Luz apretó el papel contra su pecho. Mientras tanto, Héctor cambió también. Empezó a llegar temprano. A sentarse con sus hijos sin presionar. A preguntar cómo se sentían, sin exigir respuestas perfectas. A escuchar, incluso cuando no había palabras. Una tarde, Héctor llevó a los gemelos al jardín. Se sentaron en el pasto. El sol estaba suave. Héctor respiró profundo. Sé que no puedo borrar lo que pasó, dijo. Pero voy a hacer algo distinto. Voy a decir la verdad, aunque duela. Los gemelos lo miraron. Héctor tragó saliva. La noche que mamá murió, no fue culpa de ustedes. Nunca lo fue. Ella los amaba. Y yo fui un cobarde. Yo tuve miedo del que dirán. Y ese miedo me hizo ciego. Me hizo dejar que alguien les hiciera daño. Bruno bajó la mirada. Santiago empezó a llorar. Héctor continuó. Yo no merezco que me perdonen rápido. Pero sí merecen que yo cambie de verdad. No por la prensa, no por los negocios. Por ustedes. Hubo un silencio. Un silencio diferente. No frío. No obligado. Luego Bruno habló, muy bajito, como si le costara soltar el aire. Si de verdad cambias, tal vez, podamos intentar. Héctor lloró. No como millonario. Como padre. Y ese fue el inicio. No una solución mágica. No un final perfecto. Pero un camino real. Porque el dolor no se cura en un día. Pero el amor verdadero, se demuestra todos los días. Moraleja. El dinero puede esconder muchas cosas, pero no puede curar una herida que se niega a mirar. A veces, el mayor acto de amor no es proteger un secreto, sino enfrentar la verdad para salvar a quienes más amas. Y ahora, tú que escuchaste esta historia. Si tu silencio pudiera proteger a alguien o liberar a alguien, ¿qué elegirías hacer hoy?